Alejandro Ramírez siempre fue un hombre de principios. La vida que había construido con Camila parecía perfecta. O al menos eso es lo que todos pensaban. Un hombre de familia, un exitoso empresario, y una esposa que representaba la belleza, la sofisticación y la elegancia. Juntos, formaban lo que la sociedad consideraba una pareja ideal. Pero detrás de la fachada de felicidad, algo oscuro y letal se estaba gestando. Algo que Alejandro nunca imaginó. Era un martes por la mañana cuando regresó de su último viaje de negocios. Agotado y ansioso por encontrarse con Camila, la mujer que había compartido con él los mejores años de su vida. Después de semanas de ausencia, pensó que lo que más necesitaba era el consuelo de su esposa. El abrazo cálido que solo ella podía ofrecerle. Pero al abrir la puerta de su habitación, la realidad se desmoronó en un instante. En el interior, entre las sábanas que siempre conoció, Camila estaba envuelta en los brazos de otro hombre. El mundo de Alejandro se detuvo en ese mismo momento. Como si el tiempo y el espacio hubieran dejado de existir. No podía creer lo que veía. Su corazón se detuvo. Su mente se nubló y un dolor indescriptible lo atravesó. La traición era más profunda de lo que jamás habría podido imaginar. Por un instante, se quedó allí, inmóvil, observando la escena ante sus ojos. Camila, su esposa, la mujer en la que había confiado su vida, compartiendo lo que le pertenecía con otro. El hombre, que no era otro que Javier, el amante de Camila, se levantó rápidamente al ver a Alejandro en la puerta. Pero nada pudo hacer para borrar lo que ya había quedado grabado en la mente de Alejandro. La ira se apoderó de él. Pero también lo invadió una profunda tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? Había dado todo por su matrimonio. Había trabajado incansablemente para construir una vida perfecta. Pero todo había sido una mentira. Camila, la mujer que había conocido desde joven. La mujer que le había prometido amor eterno. Había estado engañándolo durante años. Alejandro, aunque devastado, intentó no mostrar su vulnerabilidad frente a ellos. Caminó hacia atrás, salió de la habitación y cerró la puerta con suavidad, como si intentara evitar que el mundo supiera lo que acababa de descubrir. Afuera, el aire fresco de la mañana no lo calmó. Su mente estaba en un torbellino de emociones contradictorias. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Qué significaba todo esto? Durante años, Alejandro había trabajado sin descanso, pensando que estaba construyendo un futuro sólido junto a Camila. Pero en un instante, todo se desmoronó. La vida que conocía, esa que todos envidiaban, era una ilusión construida sobre mentiras. Todo lo que creía saber sobre su matrimonio, sobre Camila, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Durante los días siguientes, Alejandro se sumió en una espiral de dolor y desesperación. No podía creer que había sido tan ciego. Sus amigos le decían que la vida debía seguir, que las traiciones ocurren y que debía seguir adelante. Pero él no podía. No podía dejar de pensar en la frialdad con la que Camila había actuado. En cómo había jugado con sus sentimientos, utilizándolo como un peón en su propio juego. Fue entonces cuando la verdad golpeó con una claridad aplastante. Camila y Javier no habían cometido un desliz. No era un error momentáneo. Era un plan frío y calculado. Diseñado para manipularlo y robarle no solo su amor, sino su confianza, su dignidad y su vida. Camila había orquestado cada uno de sus movimientos, con la colaboración de Javier, para hacerle creer que su matrimonio era una historia de amor, cuando en realidad era solo una fachada, una mentira perfectamente ejecutada. Alejandro no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. Sabía que debía hacer algo. Que no podía seguir siendo una víctima en este juego. Había sido engañado.
Sí. Pero ahora no permitiría que sus traidores se salieran con la suya. En su mente, comenzó a gestarse un plan. Uno que lo consumiría por completo, pero que le devolvería el control que había perdido. La venganza, aunque amarga, sería la única forma en que podría sanar. Cada paso que Alejandro daba en su búsqueda de justicia era meticulosamente calculado. No iba a ser una venganza impulsiva, sino una venganza fría, como lo había sido la traición que había sufrido. Camila y Javier no sabían que estaban jugando con el hombre equivocado. Alejandro Ramírez, el hombre que había edificado su vida sobre principios firmes. Ahora tenía un solo objetivo: destruirlos a ambos. Su primera acción fue reunir información. Alejandro no dejaría nada al azar. Usó todos sus recursos para investigar a Javier, quien resultó ser un hombre con muchos secretos oscuros, sobre todo en el mundo de los negocios. Alejandro descubrió que Javier estaba profundamente involucrado en actividades fraudulentas, algo que no solo lo condenaría, sino que también podría destruirlo por completo. Simultáneamente, observó a Camila. Ella, que pensaba que había logrado escapar de su matrimonio, no sabía que su propio esposo la observaba, que cada uno de sus movimientos, cada palabra, estaba siendo registrada. Alejandro no podía dejarla escapar tan fácilmente. Sabía que la justicia no solo debía ser para Javier, sino también para ella. Camila debía pagar por la humillación, por la mentira, por el dolor que le había causado. Con el paso del tiempo, la tensión en la casa aumentó. Alejandro mantenía la fachada de un hombre tranquilo, un hombre sereno, mientras por dentro se deshacía. Camila, por su parte, empezaba a sospechar que algo no iba bien. Alejandro la trataba con una calma inquietante, un tipo de calma que nunca antes había mostrado. Y aunque ella trataba de mantenerse distante, sus gestos y sus palabras traicionaban el miedo que empezaba a sentir. Alejandro sabía que la hora de la venganza estaba por llegar. La venganza no sería rápida, pero sí sería definitiva. Y cuando el momento llegara, Camila y Javier entenderían el verdadero precio de la traición. Alejandro no sería la víctima esta vez. Él tomaría el control. Y nada ni nadie lo detendría. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, bañando las calles con una luz dorada, como si el mismo cielo quisiera ofrecer consuelo a Alejandro. Pero nada podía aliviar la tormenta que se desataba dentro de él. Camila y Javier aún no sabían lo que se les venía encima. Había pasado tanto tiempo desde que la verdad se destapó. Pero cada día que pasaba, Alejandro se volvía más decidido, más frío y calculador. Ya no quedaba rastro de la confianza ciega que había tenido en su esposa. Ahora solo quedaba la necesidad de hacer justicia, de hacerles pagar por la humillación y el dolor que le habían causado. Camila aún caminaba por la casa, haciendo su vida, como si todo estuviera en su lugar. Como si no hubiera ocurrido nada. Su vida de lujo seguía su curso, rodeada de comodidades y superficialidades. Alejandro la observaba desde lejos, viéndola sumida en su propio juego, sin darse cuenta de que su esposo, su cómplice, el hombre que una vez amó, estaba fraguando una venganza que cambiaría todo. Alejandro, mientras tanto, no descansaba. Sabía que, para destruir a Javier, debía primero hacerle sentir el peso de su caída. El amante de su esposa, tan confiado en sus habilidades y su dominio sobre Camila, aún no veía el abismo que tenía frente a él. Pero Alejandro, desde su silenciosa posición de poder, ya había colocado las piezas sobre el tablero. Cada decisión que tomaba en su día a día, cada reunión de negocios, cada movimiento social, era parte de su plan maestro. Con paciencia, fue construyendo una red de trampas y engaños que desmoronaría a Javier cuando menos lo esperara.
La venganza de Alejandro no solo consistía en hacerle pagar a Javier por lo que había hecho, sino en hacerle sentir el mismo dolor que él había experimentado al ser engañado. La humillación, la traición, el amor perdido. Sabía que Javier, al igual que Camila, viviría su caída con el mismo sufrimiento que él había sentido en su momento de dolor más profundo. El precio de la traición no solo sería emocional, sino también material y profesional. Camila, por su parte, comenzaba a sentir el peso de las decisiones que había tomado. Había buscado escapar de su vida de comodidad en busca de una pasión fugaz, pero algo comenzaba a cambiar en ella. Alejandro la observaba sin piedad, y sin que ella lo supiera. Él había comenzado a desmantelar su mundo. Cada día, cada movimiento de su vida, se convertía en una pieza más en el rompecabezas que él estaba armando para su venganza. Camila, al principio ajena a todo, empezó a sentir una incomodidad creciente. Las tensiones con Javier se intensificaron. Y la relación, que alguna vez fue un refugio, comenzó a desmoronarse. La presión aumentaba a medida que el plan de Alejandro avanzaba. Javier, quien había estado tan confiado, comenzó a notar que las cosas no iban bien. Los negocios que había creído seguros comenzaron a desmoronarse. Los clientes dejaron de responder a sus llamadas. Los contratos que firmaba con frecuencia ya no se cerraban tan fácilmente. Las deudas que antes eran fáciles de manejar empezaron a apretarlo. Y el estrés de su caída financiera comenzó a ser palpable. La paz que una vez había tenido con Camila empezó a desmoronarse. Javier no comprendía del todo lo que estaba pasando. La sensación de estar siendo manipulado, observado, lo tenía al borde de la desesperación. Pero lo peor estaba por llegar. Alejandro, implacable y meticuloso, sabía que solo quedaba un paso para completar su venganza. Había manipulado los negocios de Javier con tal astucia que ahora se encontraba al borde de la ruina. Había usado sus conexiones, su influencia en el mundo empresarial, para hundir a Javier de la manera más profunda y definitiva. Cada vez que Javier creía estar saliendo a flote, una nueva revelación lo empujaba hacia abajo. Los rumores empezaron a circular sobre sus negocios turbios, sobre las deudas que ya no podía cubrir. Y lo peor de todo era que nadie en su círculo parecía dispuesto a ayudarlo. Camila, ajena a la red de engaños que se tejía alrededor de ella, continuaba su vida con Javier como si nada pasara. Pero Alejandro ya sabía que su hora había llegado. Decidió que era el momento de hacer la revelación final. Demostrarles a ambos que él sabía todo. Que había estado esperando este momento con una paciencia que ni ellos podían imaginar. Fue en un día común. Un día como cualquier otro. Cuando Alejandro decidió que la venganza debía ejecutarse. Llamó a Carlos, su abogado, y le pidió que se reunieran. En la conversación, Alejandro le entregó las pruebas definitivas de las actividades ilícitas de Javier, y juntos trazaron el último paso. En el mismo momento en que Javier se encontraba en su apartamento con Camila, Alejandro había reunido todo lo necesario para su caída. Los papeles estaban listos. Las acusaciones estaban listas para ser presentadas ante la justicia. La caída de Javier y la humillación pública de Camila estaban aseguradas. Esa noche, cuando Camila y Javier se encontraron en su casa, una sensación de tensión ya comenzaba a invadir el aire. Camila sentía que algo iba mal, pero no podía ponerle nombre a su miedo. Mientras tanto, Alejandro, desde una habitación oculta, observaba la escena a través de un sistema de cámaras discretas. A medida que la conversación se intensificaba, Javier comenzó a mostrar signos de incomodidad, de ansiedad, cada vez más nervioso. Comenzó a sentirse atrapado. Pero no podía identificar de dónde provenía el peligro.
Finalmente, el mensaje llegó. Un mensaje de texto de Alejandro a Camila. Enviado desde un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Las palabras eran simples, pero el impacto fue devastador. Camila, al leerlo, palideció. Javier notó el cambio inmediato en su actitud. Y aunque trató de calmarla, la inquietud que había comenzado a sembrarse en su corazón se convirtió en terror. Ambos sabían que algo no estaba bien, pero ninguno de los dos entendía completamente qué estaba pasando. El sonido de las sirenas que se acercaban cortó la conversación en seco. Javier, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, intentó huir, pero Alejandro ya había cerrado todas las salidas. En cuestión de minutos, los policías irrumpieron en la casa, rodeando a Javier y arrestándolo en el acto. Camila, aterrada, intentó correr hacia Alejandro, pero fue detenida por uno de los oficiales. Lo que siguió fue un enfrentamiento de miradas, un momento de desesperación absoluta para Camila. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante Alejandro, rogándole por una segunda oportunidad. Pero Alejandro, implacable, ya había tomado su decisión. Tuviste tu oportunidad, Camila, la desperdiciaste. La escena final fue desgarradora para todos los involucrados. Javier fue arrastrado fuera de la casa, esposado, mientras Camila permanecía allí, sola y derrotada. Alejandro, por su parte, observaba todo desde la distancia. El dolor que sentía no era el que había anticipado. La venganza, aunque cumplida, no le trajo la satisfacción que había imaginado. El vacío que sentía era aún más grande ahora. Cuando todo terminó, Alejandro se quedó solo, observando la ciudad que se extendía frente a él. Su venganza había sido un éxito rotundo, pero el precio que había pagado era su propia alma. No había gloria en lo que había hecho, solo soledad y tristeza. La victoria había sido amarga. Y mientras las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad, Alejandro comprendió que la paz que tanto deseaba estaba fuera de su alcance. La tensión en el aire era palpable, pero la calma de Alejandro era casi insoportable. Después de todo lo que había hecho, de todo lo que había planeado meticulosamente, aún sentía un vacío que no se llenaba con la justicia que había alcanzado. Javier y Camila ya no estaban en su vida, pero su sombra seguía presente, como una mancha oscura que lo perseguía sin cesar. Alejandro había pensado que al deshacerse de ellos, todo volvería a la normalidad, que la paz volvería a reinar en su corazón. Pero la realidad era mucho más compleja. La venganza, aunque cumplida, le había dejado una marca más profunda de lo que pensaba. El sonido de las sirenas se desvaneció a medida que los autos se alejaban, llevándose consigo a su esposa y al hombre que había destrozado su vida. La casa, que alguna vez había sido su refugio, ahora se sentía vacía, silenciosa, como una tumba. Alejandro caminó lentamente hacia el salón, su mente aturdida por todo lo que había sucedido. No podía comprenderlo por completo. En su corazón, sabía que la justicia debía prevalecer, que lo que había hecho era necesario para sanar las heridas de la traición, pero algo dentro de él se resistía a aceptar la amarga verdad. La venganza no había sanado nada. El viento que pasaba por las rendijas de la ventana le recordaba que fuera. El mundo seguía adelante, el ruido de la ciudad, la vida incesante de los demás. Seguía como si nada hubiera sucedido. Mientras, él se encontraba allí, solo, dentro de su propia prisión. El rencor y la rabia aún ardiendo en su pecho, pero también una tristeza profunda. Una sensación de despojo, de haber perdido algo que nunca podrá recuperar. ¿Había valido la pena? ¿La venganza había sanado su corazón o solo lo había dejado más roto de lo que ya estaba? Alejandro se acercó a la ventana.
observando la ciudad en la distancia. Las luces brillaban con fuerza. Pero no había nada que pudiera iluminar su alma. Durante años, su vida había estado marcada por el esfuerzo, por el deseo de construir algo duradero, algo perfecto con Camila. Pero ahora, al mirar hacia atrás, solo veía ruinas, ruinas de una vida que había creído plena, de una relación que había idealizado, y de un amor que nunca fue tan sólido como pensaba. El dolor de la traición, aunque vengado, seguía dejando su huella en su corazón. La casa, que alguna vez fue testigo de risas y amor compartido, ahora solo contenía los ecos de un silencio opresivo. Alejandro sintió que la tristeza lo invadía por completo. Se dejó caer en el sillón donde tantas veces se había relajado junto a Camila. Y allí, en la oscuridad de la habitación, la desesperación comenzó a envolverlo. ¿Qué quedaba para él ahora? ¿Qué sentido tenía seguir adelante cuando lo que había creído en su vida ya no existía más? La sensación de soledad lo aplastaba. A pesar de que había ejecutado su venganza de manera impecable, había perdido algo en el proceso. La paz que tanto anhelaba no estaba en la caída de Camila y Javier. Esa paz no podría ser encontrada en la destrucción de quienes lo traicionaron. Alejandro había caído en la trampa de creer que la venganza era la única forma de sanar. Pero ahora veía que no era así. El dolor persistía, y el vacío dentro de él seguía creciendo. Horas pasaron. Pero Alejandro no pudo conciliar el sueño. Su mente no dejaba de dar vueltas sobre lo sucedido. Se levantó y caminó por la casa, tocando los objetos que antes le traían recuerdos felices. Cada uno de ellos parecía ahora una mentira, un eco de un tiempo perdido. Miró las fotos en las paredes. Las imágenes que compartió con Camila parecían de otra vida, de otro hombre que ya no existía. Ya no podía reconocerse en esas imágenes. No podía recordar aquel amor que una vez creyó inquebrantable. Ahora, todo parecía un espejismo, un sueño roto. En su mente, las imágenes de Camila y Javier seguían vivas, como fantasmas que no dejaban de atormentarlo. ¿Cómo había sido capaz de no ver lo que ella estaba haciendo? ¿Cómo había dejado que sus propios sentimientos cegaran su juicio? La rabia que sentía por su traición aún estaba allí, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Pero lo que más lo torturaba era el sentimiento de impotencia, la sensación de haber sido utilizado, manipulado como un peón en un juego cruel. Alejandro sabía que tenía que seguir adelante, que no podía seguir viviendo en el pasado. Pero, ¿cómo hacerlo? La venganza no le había dado las respuestas que había esperado. La soledad que sentía ahora era mucho más profunda que la que había sentido cuando su matrimonio comenzó a desmoronarse. Ahora, en su solitaria existencia, veía que la venganza solo le había dejado una vida vacía, sin propósito. Caminó hacia el escritorio de su oficina, donde comenzó a escribir en un cuaderno. Desde que todo esto había comenzado, su mente se había llenado de preguntas, de dudas. ¿Qué haría con su vida ahora? ¿Qué sentido tendría seguir viviendo en esta casa, en este lugar que le traía tantos recuerdos dolorosos? ¿Sería capaz de encontrar la paz, de sanar las heridas que le habían dejado Camila y Javier? Mientras escribía, las palabras fluían de su mano sin control, como si necesitara plasmar en el papel todo el dolor y la rabia que lo consumían. Al final, sus pensamientos se volvieron más claros. Alejandro sabía que debía dejar todo atrás, que debía comenzar de nuevo, lejos de todo lo que lo había definido hasta ahora. La venganza le había dado lo que deseaba. Pero ahora sabía que eso no era suficiente. Necesitaba encontrar algo más, un nuevo propósito, algo que le diera sentido a su vida después de todo lo que había perdido. Decidió que debía irse. No podía quedarse allí, en esa casa,
rodeado de recuerdos que solo lo atormentaban. Necesitaba huir, encontrar un nuevo camino, un nuevo comienzo. No sabía a dónde iría ni qué encontraría en el futuro. Pero algo dentro de él le decía que tenía que hacerlo. La vida seguía, y aunque el futuro era incierto, al menos ahora tenía la oportunidad de crear una nueva historia para sí mismo. Alejandro empacó rápidamente lo poco que tenía. No necesitaba nada más. Las pertenencias materiales ya no le importaban. Lo único que deseaba era dejar atrás ese capítulo de su vida y empezar de nuevo. Cuando estuvo listo, salió de la casa por última vez. Miró atrás una última vez. Pero no se detuvo. Ya no había nada que lo atara a ese lugar. Subió al automóvil y condujo sin rumbo fijo. La ciudad que conocía también se desvaneció en el retrovisor. A medida que avanzaba, Alejandro sintió una mezcla de alivio y tristeza. Al final, todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, lo había llevado hasta este momento. La venganza ya no era lo que lo movía. Ahora, lo único que le quedaba era la esperanza de que, algún día, encontraría la paz que tanto había buscado. Con el tiempo, Alejandro encontró un pequeño pueblo costero, apartado de la vida que había dejado atrás. Allí, en la tranquilidad de la playa, comenzó una nueva vida. La soledad lo seguía, pero ya no era una carga. Aprendió a aceptar sus errores, a perdonarse a sí mismo por la venganza que lo había consumido. En el silencio del océano, encontró una forma de sanar. No fue fácil, y las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo. Pero al menos ahora Alejandro sabía que la vida podía ofrecerle algo más que dolor y venganza. En el horizonte, el sol se alzaba cada mañana, dándole a Alejandro una nueva oportunidad para reconstruir su vida. La venganza ya no tenía cabida en su corazón. Solo el deseo de encontrar la paz y la redención que tanto anhelaba. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Alejandro había aprendido que, al final, solo el tiempo podría sanar las heridas más profundas. Alejandro no sabía cuánto tiempo había pasado desde que dejó la Ciudad de México. Cada kilómetro que recorría, cada minuto de viaje, sentía como si se alejara más y más de su antigua vida. Como si intentara escapar de un destino que le había sido impuesto. Mientras conducía, la sensación de vacío no lo abandonaba. Sabía que había hecho lo necesario, que la justicia había sido cumplida. Pero el precio de todo aquello seguía marcando su alma. No había una dirección clara en su mente. Solo la necesidad de huir. De dejar atrás el lugar que lo había visto caer en la desesperación. La casa, la ciudad, los recuerdos, todo se desvanecía lentamente en el retrovisor. Su único objetivo era encontrar un refugio. Un rincón en el que pudiera perderse. En el que pudiera empezar de nuevo. Pero, a pesar de que la carretera avanzaba ante él, su mente seguía atorada en los días previos. En el dolor de las revelaciones que había enfrentado. En la angustia de haberlo perdido todo. Incluso a sí mismo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Camila. Ella, que alguna vez fue la mujer que creyó conocer y amar. Ahora solo era una sombra que lo perseguía. Una traición que lo había marcado de por vida. Los recuerdos de su risa. De sus caricias. De aquellos momentos que parecían inquebrantables. Se transformaban en dagas que lo atravesaban. Las mentiras. Las horas que pasaba fuera de casa. La ausencia emocional que, por tanto tiempo, había preferido ignorar. Todo eso ahora cobraba un nuevo significado. Nada de lo que había creído había sido real. Todo había sido una construcción de ilusión. Un castillo de arena que el viento había derrumbado con facilidad. Pero lo peor no era la traición de Camila, sino el hecho de que Javier, un hombre que no tenía ningún derecho sobre él, había sido cómplice. Un hombre que, al principio,
Solo había sido un desconocido. Ahora se había convertido en el arquitecto de su sufrimiento. La arrogancia de Javier, la seguridad con la que había jugado con su vida, lo había llevado a un punto sin retorno. Lo peor era saber que no solo su matrimonio había sido una mentira, sino que su mundo entero se había derrumbado bajo el peso de esas traiciones. No podía escapar de ellos, ni de sus recuerdos, ni de las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Sin embargo, al igual que las tormentas, la rabia y el dolor eventualmente se calman. Durante su viaje, Alejandro comenzó a sentir una extraña sensación de calma. La angustia no desapareció por completo, pero fue disminuyendo. La soledad en la carretera, el silencio absoluto que lo rodeaba, de alguna manera, le daba la paz que tanto necesitaba. Los paisajes cambiaban a medida que avanzaba, pero lo único que permanecía constante era él mismo, enfrentándose a los fantasmas de su pasado. La llegada a un pequeño pueblo costero marcó un punto de inflexión en su vida. Un lugar tranquilo, apartado del bullicio de la ciudad, rodeado por la inmensidad del océano. Las olas golpeaban la orilla con fuerza, pero con una cadencia calmada, como un susurro en la brisa. El contraste con su vida anterior era abismal. Aquí, nadie lo conocía, y esa era la principal razón por la cual había elegido este lugar. Necesitaba desaparecer, necesitaba el anonimato, la oportunidad de comenzar de nuevo, sin ser Alejandro Ramírez, el hombre que había sido traicionado, el hombre que había arrasado con la vida de otros en su sed de venganza. Pero el silencio del pueblo no lo ayudaba tanto como pensaba. Los días pasaban lentamente, y aunque la paz del lugar era agradable, una sensación de vacío persistía. Alejandro pasaba sus días caminando por la playa, observando el horizonte, buscando algo que le diera sentido, algo que lo ayudara a sanar. La brisa salada del mar lo envolvía, pero no podía liberarse de sus pensamientos. La venganza, aunque cumplida, no le había dado la satisfacción que esperaba. Y lo peor de todo era que, aunque ahora tenía lo que quería, no podía dejar de pensar en la manera en que su vida se había destruido. Un día, mientras caminaba por la orilla, con la marea rozando sus pies descalzos, Alejandro se dio cuenta de algo. La venganza no le había traído lo que pensaba. Al principio, había creído que al destruir a Camila y Javier, encontraría una especie de redención, un cierre que lo ayudaría a superar el dolor. Pero en lugar de eso, la venganza lo había consumido. Lo había dejado más vacío de lo que estaba antes. El peso de sus decisiones, la crueldad con la que había arrasado con sus vidas, lo estaba destrozando por dentro. Esa noche, sentado en una roca frente al mar, Alejandro reflexionó sobre lo que había sucedido. Los recuerdos de su antigua vida lo invadieron. Y por primera vez, se permitió llorar, no por la traición de Camila ni por la caída de Javier, sino por lo que había perdido de sí mismo en el proceso. La vida que había construido, las creencias que había sostenido con fuerza. Todo había desaparecido en cuestión de días. Y ahora solo quedaba él. Un hombre roto, con el alma llena de heridas que no sabía cómo sanar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, aunque la venganza había sido un camino inevitable, no era el único camino que podía tomar. Necesitaba reconstruir su vida, no a través de la destrucción de los demás, sino en el proceso de sanación personal. La venganza lo había arrastrado al abismo, pero ahora sabía que solo podía encontrar paz si comenzaba a perdonarse a sí mismo. No solo por lo que otros le habían hecho, sino por lo que él había hecho a otros. Camila y Javier, aunque responsables de su dolor, no eran los únicos culpables. Alejandro también había contribuido a su propia destrucción, cegado por la ira y el deseo de justicia.
La decisión fue clara. Alejandro no podría seguir con su vida cargando con el peso de lo sucedido. Necesitaba liberarse de todo lo que lo mantenía atado al pasado. Decidió que, si realmente quería encontrar la paz, debía comenzar de nuevo. Pero esta vez sin la necesidad de destruir a quienes lo habían herido. La venganza ya no tenía cabida en su vida. Lo único que quedaba era el deseo de reconstruir lo que había perdido: su integridad, su paz interior, y su capacidad de amar de nuevo, de confiar de nuevo. Pero esta vez, de una manera diferente. En los días que siguieron, Alejandro comenzó a cambiar. Se inscribió en actividades que lo ayudaban a desconectar de su pasado. Aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como los amaneceres en la playa, la brisa marina, y las conversaciones con los lugareños que, sin saber nada de él, lo aceptaban con calidez. Se dedicó a estudiar el océano, su historia, su impacto en el mundo, como una forma de entender que, al igual que el mar, la vida tiene sus propias corrientes, a veces suaves, a veces turbulentas, pero siempre fluyendo hacia adelante. Un día, mientras caminaba por la orilla, Alejandro encontró una pequeña concha rota, enterrada en la arena. La levantó y la sostuvo entre sus manos. Por un momento, la miró fijamente, observando cada grieta, cada imperfección. Era frágil, pero hermosa. Entonces, entendió que su vida, al igual que la concha, había sido rota por las circunstancias, pero que eso no significaba que ya no pudiera ser valiosa. Aunque había sido destrozado por las decisiones de otros, aún podía encontrar belleza en su proceso de reconstrucción. Alejandro miró al horizonte una vez más. Y esta vez, algo cambió dentro de él. Sabía que el dolor no desaparecería por completo. Pero también comprendió que la vida continuaba. Y con ella, la oportunidad de empezar de nuevo. La venganza había sido su carga. Pero ahora, el perdón, no solo a los demás, sino a sí mismo, sería su liberación. El camino hacia la paz sería largo. Pero al menos ahora sabía que podía caminarlo sin miedo. Al final, Alejandro entendió que la verdadera venganza no radicaba en destruir a quienes lo habían traicionado, sino en encontrar su propia paz. A pesar de todo, y con esa nueva comprensión, comenzó un nuevo capítulo de su vida. Uno que lo llevaría hacia la curación y la aceptación de que, a veces, lo único que necesitamos es aprender a perdonarnos a nosotros mismos para poder avanzar. El tiempo pasaba lentamente en el pueblo costero donde Alejandro había decidido refugiarse. El mar, siempre imponente, siempre constante, le ofrecía una compañía que no lo juzgaba, que no le exigía nada más que su presencia. Las olas, como si entendieran su dolor, golpeaban la orilla con fuerza. Un recordatorio de la lucha interna que él aún libraba. Cada amanecer traía consigo un nuevo día. Pero las cicatrices de su alma seguían allí. Profundas y visibles solo para él. La sensación de haber sido arrasado por la traición de aquellos en quienes confiaba. De haberlos destruido en su venganza. Nunca desaparecería por completo. A medida que pasaban los días, Alejandro se encontraba con la difícil tarea de aprender a vivir con su pasado. Sus recuerdos, su rabia, el sufrimiento que había experimentado. Todo eso se entrelazaba con la realidad de la vida que había comenzado a construir en ese rincón olvidado del mundo. La paz que había buscado en la venganza seguía siendo una ilusión. Había destruido a los culpables. Sí. Pero al hacerlo, también había destruido parte de sí mismo. Su venganza no lo había liberado. Y ahora se encontraba atrapado en un ciclo de autodestrucción. El sol, al amanecer, iluminaba la pequeña cabaña que había comenzado a llamar hogar. Alejandro pasaba sus días en soledad,
como había querido. Pero la compañía de sus pensamientos seguía siendo insoportable. La memoria de Camila, de Javier, de su vida anterior, se repetía constantemente en su mente. La gente del pueblo lo saludaba con amabilidad, pero él no se permitía acercarse demasiado a nadie. No quería que nadie viera la oscuridad que había consumido su alma. Se mantenía alejado de todo, sumido en sus recuerdos y en su dolor. Una tarde, mientras caminaba por la playa, Alejandro notó a una joven sentada sobre las rocas. Ella miraba al mar con una expresión de tristeza que resonó en su pecho. Sus ojos, fijos en el horizonte, reflejaban una melancolía que él conocía demasiado bien. Se acercó lentamente, sin saber exactamente qué lo impulsaba a hacerlo. La joven levantó la vista al percatarse de su presencia, y un pequeño gesto de sorpresa cruzó su rostro. ¿Te importa si me siento?, preguntó Alejandro, su voz casi un susurro. Ella asintió sin decir una palabra. Alejandro se sentó a su lado, manteniendo la distancia, como si no quisiera invadir su espacio personal. Pero la necesidad de compartir su soledad lo impulsó a estar allí. El viento soplaba suavemente, despeinando el cabello de ambos, mientras el silencio se instalaba entre ellos. Fue un silencio cómodo, una quietud que parecía unirlos, aunque ninguno de los dos dijera nada. Después de unos minutos, la joven suspiró profundamente. ¿Te has perdido alguna vez?, preguntó de repente, mirando al mar como si buscara alguna respuesta. Alejandro se quedó en silencio un momento, reflexionando sobre la pregunta. ¿Se había perdido? La respuesta era obvia. Había perdido mucho, todo lo que alguna vez le dio sentido a su vida. Pero no era solo eso. Se había perdido a sí mismo en el proceso. Se había entregado tanto a la venganza, a la idea de justicia, que había dejado de ser la persona que una vez fue. Al igual que ella, estaba perdido, aunque de una manera diferente. Sí, respondió finalmente, su voz grave y llena de pesar. Me he perdido en muchas formas. A veces, parece que el tiempo no ayuda a encontrar el camino de vuelta. La joven lo miró, sus ojos reflejando una tristeza que no podía ocultar, como si entendiera lo que él quería decir sin necesidad de explicaciones. El tiempo, dijo ella, pensativa, el tiempo puede ser cruel, pero también puede enseñar muchas cosas, aunque a veces, uno no quiere aprender. Alejandro la observó por un momento. Sorprendió por la madurez en sus palabras. Parecía tan joven. Pero en sus ojos había una historia profunda. Una historia de dolor y lucha. Se sentó allí con ella durante horas, sin hablar mucho más, pero encontrando consuelo en la compañía silenciosa. Era extraño cómo el dolor de los demás podía reflejar el propio. En su presencia, Alejandro se dio cuenta de algo importante. El proceso de sanación no era algo que pudiera hacerse solo. La venganza lo había aislado. Pero la compañía, aunque fugaz, lo estaba ayudando a empezar a sanar. Días después, Alejandro comenzó a caminar por el pueblo con una nueva determinación. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no buscaba venganza ni justicia, sino simplemente una forma de ser libre, una forma de vivir en paz con lo que había hecho. No podía cambiar el pasado, pero podía empezar a reconstruir su vida. Paso a paso. El primer paso fue perdonarse a sí mismo. Entender que había sido arrastrado por la ira y el dolor. Que no era el único responsable de lo que había sucedido, pero que ahora debía asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Había destruido a Camila, había destruido a Javier. Y aunque podía sentir que la justicia había sido hecha, también sabía que su venganza lo había dejado vacío.
No había paz en el castigo. Había destrucción. Había dejado que la oscuridad lo controlara. Y ahora era el momento de salir de ella. Un día, mientras paseaba por la playa, Alejandro se detuvo a observar el horizonte. El mar, tan vasto y lleno de misterios, parecía ofrecerle una respuesta que aún no comprendía. ¿Qué quedaba para él ahora? ¿Cómo podía seguir adelante después de todo lo que había hecho? Las respuestas no vinieron en forma de palabras, sino en la tranquila aceptación de que su viaje hacia la paz sería largo. La culpa y el arrepentimiento no desaparecerían de inmediato, pero él estaba dispuesto a enfrentarlos. La joven que había conocido en la playa no volvió a aparecer, pero su presencia seguía en su mente. Quizá todos, de alguna manera, nos perdemos en el camino, pero también tenemos la capacidad de encontrarnos a nosotros mismos, aunque eso signifique pasar por una larga oscuridad. Alejandro decidió que debía regresar a la ciudad, no para enfrentarse a Camila ni a Javier, sino para enfrentarse a su propia vida. No podía seguir huyendo, había cometido errores, pero también había aprendido algo valioso: el perdón, tanto para los demás como para uno mismo. Era el único camino hacia la libertad. Volvió a la Ciudad de México con una nueva perspectiva. No sabía qué haría con su vida, pero algo había cambiado en él. Ya no estaba buscando venganza ni justicia. Estaba buscando la paz que nunca había encontrado en su búsqueda de retribución. La paz que solo podría encontrar en su corazón. Sabía que, al igual que el mar, su vida tendría momentos tranquilos y momentos de tormenta. Pero lo importante era seguir adelante, aprender de sus errores y encontrar la manera de reconstruir lo que había perdido.